Estudiando la palabra que Dios puso hoy en mi corazón, me impresiona que cómo Dios hace sus cosas. El tema de hoy es el reino. Anuncio, manifiesto y nueva vida. Ese orden en el reino es importante, porque el reino de Dios siempre viene para transformarnos. Cuando en Edén el hombre pecó, el corazón de Dios se alejó del corazón del hombre, pues el hombre eligió sus propios caminos. Y ese espacio estuvo por mucho tiempo ahí. Y ese espacio produjo un vacío, esa separación. De hecho, todas las separaciones producen vacío. Siempre que hay una separación, es decir, abandono, maltrato, separación, rechazo, traiciones, todas esas heridas del alma que vamos a estar desarrollando en un congreso aquí poderoso. Y voy a dar una primicia. Vamos a tener uno de nuestros expositores, va a ser Abel Rondón. Un aplauso para Dios. Él no lo sabía, lo sabe ahora. Y va a estar por 2 o 3 días desarrollando a profundidad ese tema del alma. Y al final entonces vamos a tener un tiempo de ministración o liberación de esos vacíos que lo hemos llenado con otra cosa. Producto de ese vacío, señores, el hombre estaba en el huerto de Edén con todo y no necesitaba nada. Todo era una pareja que tenían 4 ríos. Todo lo que había era para que ellos lo bien administraran y sobre todo lo disfrutaran. Eso lo creó Dios. Diga conmigo, el placer lo creó Dios. Diga, el disfrutar lo creó Dios. Así que no hay lugar en la vida que usted pueda disfrutar más y sentir más placer que cuando usted está nuevamente en Cristo Jesús. Pero Satanás le ofreció a Adán y a Eva una falsa. Todos los hombres que no, y las mujeres no, que yo he tenido una vida desordenada, yo he sido un tipo de que me gustan los placeres. Todo lo contrario, tú eres una persona que no sabe de placeres. Porque todos los placeres que te da, el precio es que te destruye. Si no, mire a todos esos hombres y mujeres que tuvieron una vida de placer, ¿cómo terminan? Todos, problemas en la próstata, cáncer, enganchado, sangre, esto, lo otro, lleno de máquinas, lleno de cosas, llorando, débil, pidiendo perdón y teniendo que ver a aquellas personas que tanto maltrató, que tanto rechazó y que tanto le hicieran daño, limpiándolo, arreglándolo. No, papá, tranquilo, venga, que nosotros lo perdonamos. La señora que abandonó por muchísimas todas las demás se fueron y la señora que la abandonó con los muchachitos son los que lo están atendiendo. Eso no es placer, eso es engaño del placer. Eso son Satanás, nos engaña con placeres. Pero el hombre por primera vez, el ser humano, experimenta algo extraño. Experimenta hambre, pero no en el cuerpo. Experimenta una sensación de necesidad en el alma. El hombre siente temor, siente vergüenza y siente sensaciones que nunca había sentido y corre y se esconde. ¿Sabe cuándo? Cuando aceptó la oferta de Satanás. Satanás lo que hizo fue que insertó un argumento en la mente que hizo que Eva dudara de lo que Dios le había dicho y creyera la mentira que él le estaba ofreciendo. Así que a partir de ahí lo sobrenatural empezó a parecer extraño para el hombre. Esa relación que tenía con Dios, que hablaba con Dios, empezó a parecer extraña. Pero aquí hoy vamos a ver que el reino vino a devolver al hombre a ese lugar. No importa las cosas que obtengamos, nunca vamos a llenar ese vacío con cosas, porque ese vacío es existencial. Ese vacío es el resultado de la ausencia de Dios. Así que no importa lo que tú logres, que debes de lograr muchas cosas y declaro que así será. No importa lo estable que tú estés, si tu relación con Dios no está saludable y empiezas a priorizar, a ordenar tu vida de acuerdo al reino de Dios, siempre ese vacío seguirá, esa sensación aumentando y vas a experimentar aquí, a probar allí, a hacer cosas y el vacío va a seguir aumentando. Pero el reino de Dios vino a resolver eso. Así que diga conmigo, evangelio es buena noticia.
Así que todo el que evangeliza siempre necesariamente tiene que brindarle esperanza verdadera a los oyentes. Así que Juan anuncia, Juan el Bautista es quien marca el precedente para el reino de Dios. Es el anticipo del reino de Dios. Así que Juan el Bautista empieza con un discurso. Y su discurso decía: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Así que, ¿cómo yo puedo volver a donde estaba el hombre y la mujer en Edén antes de pecar? Diga conmigo: arrepintiéndome y convirtiéndome. Ahora la gran pregunta es: ¿qué quiere decir eso? Sencillo: arrepentimiento es cambio de mente y conversión es cambio de mente. No, arrepentimiento es cambio de dirección y conversión es cambio de mente. Arrepentimiento es cambio, yo voy para acá. No sé si alguno de ustedes muchas veces ha ido para la cocina a buscar algo que está en la habitación o viceversa, y uno va, ¿para dónde yo voy? Entonces, arrepentimiento es cuando tú cambias de dirección. Ahora, tú cambias de dirección muchas veces, pero sigue con la misma mentalidad. El cambio de dirección ocurre, diga conmigo, el cambio de dirección ocurre instantáneamente. Diga conmigo: el cambio de dirección es un evento. Ahora diga: el cambio de mente es un proceso. Así que hoy va a empezar en tu vida el proceso. Primero el evento, vas a cambiar de dirección y empieza el proceso. Vas a empezar a cambiar de mentalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces, muchas veces venimos y empezamos el proceso de cambio en nuestra vida, pero empezamos a lamentarnos de lo que dejamos allá afuera? Yo no sé si usted ha escuchado o tal vez le ha pasado que uno dice: muchacho, yo porque soy cristiano ahora, por ejemplo, cuando es una persona que es guapa, tipo que era enojón, que se quillaba de todos: mira, varón, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a chancear porque yo soy cristiano. Pero en otro tiempo yo te había agarrado y él diseña lo que había hecho y es como un lamento: diantre, si no hubiese sido cristiano para yo demostrarle a este tipo lo que yo soy. Ese ya le ocurrió el evento, pero no el proceso. Ya cambió de dirección, pero todavía no ha cambiado de mentalidad. Pero hay un punto donde aquello que tú decías: mire, yo tenía y yo hacía y yo tenía un trabajo que me ganaba tanto y yo tenía y yo viajaba y mira, y yo tenía una tarjeta de crédito y todo. Tú lo dices, pero con llanto y con vergüenza. Porque tú dices: qué títere era yo. Yo recuerdo cuando yo llegaba y empezaba, y si aquel tenía 5 en la mesa, yo quería tener 10. Y yo gastaba hasta 400,000 y 600,000 pesos en una noche. ¿Qué títere era yo? Y debiendo 2 meses del carro y con que el aire dañado que no lo podía arreglar. Pero como yo daba un tarjetazo y a mí se me importaba y cogía el extracrédito y de todo lo demás. Y uno se avergüenza de cosas que uno presumía y lo subía a las redes. Pero ¿qué hacíamos en esa vida? Diga conmigo: llenando un vacío. Era la verdad. Esos amigos que manteníamos, todas esas cosas que hacíamos, no lo hacíamos con la intención de dañar a nadie. Era de encontrar algo que se nos había perdido. Pero gracias a Dios, Juan entonces dice: el reino viene, tranquilo. Y cuando llegue el reino, todas esas cosas van a cambiar. Así que Juan anunciaba el cambio de posición y cambio y proceso de cambio de mentalidad para poder sentirnos plenos y completos. Ahora, ese discurso es indispensable porque sin él no podemos reconocer. Y es volver y conocer es conocer, saber quién es. Yo no puedo volver a encontrarme con mi diseño original si primero no cambio de posición y no cambio de mente. No importa lo que tú hagas, si no cambias de mente y de dirección, no podrás encontrarte con 2 cosas fundamentales para tener identidad. Número 1, con Dios, que fue quien te creó, y número 1 con Dios y número 2 contigo mismo. Si estamos armando algo
y de repente no sabemos cómo hacerlo, hay dos cosas. Primero, acudimos al manual y segundo, llamamos al fabricante. ¿Sí o no? Los hombres sabemos de eso, que hemos armado muchas cosas. En estos días estábamos armando una estufa para las cosas de ahí, yo y José Eduardo y Elvis, ellos dos lo hicieron, pero iniciamos, ¿verdad? Yo y José, y sencillo, cuando no encontramos en el manual ni nada, el manual tenía un numerito, ¿y a quién llamamos? Al fabricante. Entonces el fabricante, no, sencillo, el fabricante nos dijo y problema resuelto. El problemita que para ti es muy grande, que tú tienes, que yo tengo, es simple. Primero, yo tengo que encontrarme conmigo, tengo que conocer a Dios primero, y luego a mí, yo tengo que saber quién soy. Y esa identidad no la da nada, las cosas, ni nadie más. Así que Juan, después del anuncio, vino la manifestación. Así que la manifestación vino para certificar lo que Juan había dicho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la manifestación? Que la gente entendió, empezó a ordenar su vida de acuerdo al modelo original. El evangelio no viene a traer nada nuevo, el evangelio viene a redescubrir lo ya hecho. Qué interesante es que hoy la gente rica, la gente que tiene capacidad económica, lo que ha hecho sin darse cuenta en la gran mayoría de las cosas es volver al principio. Comer cosas orgánicas, ya lo industrial no era, ya las naranjas grandes nos dimos cuenta que no eran tan buenas. Yo no sé usted, pero cuando niños disfrutábamos y yo adoré al que se inventó la uva sin semillas. Qué ricas son, pero ahora nos damos cuenta que son un problema. Ahora queremos volver a de hecho ya las de semillas son más caras. Ya las naranjas de semillas son más caras. Ya todo lo que es original es más caro. Y cuando usted va a empezar a sembrar, si usted certifica sus siembras como orgánico, que es un enorme desafío, quiere decir que no tiene ningún pesticida ni ningún químico. Pues si un aguacate usted lo vende a 40 pesos, cuando está certificado lo vende a 80. Literalmente es así. O sea que estamos volviendo al principio, no solo en lo espiritual, sino en la vida. Así que entonces cuando nosotros vemos la manifestación, el orden empieza de la manera correcta. Adán se levantaba en la mañana, conversaba con Dios y se iba a sus labores. Luego traía el fruto de sus labores y lo compartía con su familia. Ese orden se perdió. Pues ahora en el reino empezó. Y hay una historia que yo quiero compartir con usted, la quiero depositar en su corazón para prepararlo y quiero orar por algo muy especial que yo creo que Dios hará en nuestras vidas. Esta historia está en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Vamos a leer a la altura del capítulo 14 del versículo 22. Por favor, ahí vaya conmigo, en la pantalla va a estar. Mateo capítulo 14 del versículo 22 en adelante dice así, Dewey lo va a poner. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Jesús estaba atendiendo a unas personas que vinieron con muchas necesidades y dice que los sanó a todos, una gran multitud. Pero una de las cosas es que aquellos hombres y mujeres que Dios ha usado o usa en toda la historia para manifestar el reino, tienen que atender multitudes. Tiene que tener un gran corazón para atender multitudes, porque van a venir personas del mundo entero a que tú puedas compartir el reino, la gloria del reino de Dios que ha depositado en ti. Así que Dios le da un gran corazón a los hombres y mujeres para poder ministrar aquello que es de Dios. Pero también hay un tiempo donde nosotros tenemos que movernos bajo la agenda de Dios y no querer mover a Dios bajo la nuestra. Jesús despide a la multitud, manda a sus discípulos en una barca y él se sube a una montaña a orar. Era menos de las 6 de la tarde, porque Jesús no permitía que se pusiera el sol
que las personas oscureciera y se fuese. Imagínense, no había energía eléctrica, no había iluminación, tendido eléctrico, iluminación en las calles, ni nada de eso, de manera que el sol nos iba indicando cuando teníamos que volver a nuestro hogar. Todavía estaba el sol. Jesús manda a sus discípulos, supongamos más o menos unos 6 de la tarde, y sube él al monte a orar. ¿Qué es orar? Recargar las baterías. Entonces ahí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Por favor, si me pueden poner el texto en las pantallas, se lo agradecería. Gracias. Versículo 24, y la barca del capítulo 14 de Mateo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Siempre que te muevas en la dirección correcta, diga conmigo, siempre que me mueva en la dirección correcta, habrán vientos contrarios. La evidencia, señores, de que nosotros vamos en el orden correcto es que hay vientos contrarios. Vientos que quieren oponerse a que lleguemos al destino que Dios ha marcado para nosotros. Y cuando uno habla de eso, automáticamente uno piensa en la que me está haciendo la guerra, en el que se está oponiendo a mí. Pero generalmente son cosas hasta internas. Orgullo. No, yo no voy a pedir perdón. Yo soy el hombre. Quien falló fue ella. Arrogancia, falta de humildad. ¿Cuántas cosas muchas veces son vientos contrarios? Mi formación, que mi papá me enseñó que el hombre no se humilla, uno es lo que sea. Esas tantas guerras internas y externas que son vientos contrarios que se oponen para que nosotros lleguemos a ese destino profético. Sin embargo, más a la cuarta vigilia de la noche, que son aproximadamente de 3 a 6 de la mañana, la hora que Elías dijo que quería venir, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínese ahora, Jesús, usted lo deja orando en el monte, hay una tempestad enorme, y Jesús viene caminando sobre esa tormenta que está azotando tu barca. Él viene sobre las olas que producen la tormenta, los vientos contrarios. Él viene sobre ella. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿sabe qué dice? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, estoy en el versículo 29 del capítulo 14 de Mateo. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, versículo 33, acá termino. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Según los estudiosos, esta es la primera vez en toda la Biblia que el colectivo, es decir, el grupo de discípulos, adora a Jesús como Dios. Hasta ahí nunca lo habían hecho en grupo. Nunca todo el grupo había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo que ellos llegaran a esa conclusión? Diga conmigo: una señal. Un prodigio.
Los prodigios y las señales tienen el propósito de hacernos reconocer inequívocamente que Jesús es Dios, por lo tanto debe ser prioridad en mi vida. Jesús debe ser lo primero en la vida de las personas, no de los cristianos, de las personas. Jesús tiene que ser prioridad. Yo tengo que ordenar mi vida sabiendo que lo primero es Dios. Y eso va a traer como resultado bendición abundante en la totalidad de tu vida. En la totalidad. Así que qué interesante es saber que en tu barca, aunque hayan fuertes tormentas, si Jesús está o sale a tu encuentro, todo va a cambiar. Pedro se atrevió a decirle: si eres tú, yo quiero ir a ti. Pedro necesitaba como persona una señal para creer. Los otros por el miedo no se atrevían, pero también lo necesitaban. Quien adoró a Jesús no fue Pedro, fueron todos después de la manifestación de la señal. ¿Sabe que es interesante todo esto? Porque los discípulos que estaban ahí y que habían dudado tal vez en ese momento, Pedro, que estaban en una barca azotada, habían visto anteriormente a Jesús multiplicar los panes y los peces. Sabían que Dios podía hacer grandes cosas, pero en ese momento fue donde creyeron. Mire, no adoraron a Dios cuando multiplicó el pan, pero sí lo adoraron cuando lo vieron caminar sobre las aguas. Ese es el poder que tienen las señales. ¿Por qué te digo esto? Porque es posible que cuando ocurran señales, alguien o tú te preguntes: ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace que personas en las manos se le llenen de escarcha de oro? ¿Por qué de diamante, de aceite, de plumas cayendo del cielo sin haber aquí aves y sin mirar? Lo bueno es que, ¿verdad? Esto aquí es negro y tiene mucha luz y usted puede decir: no hay por ahí una fundita escondida. Ni me pusieron la mano, porque los argumentos de las personas de no reconocer, por miedo de no reconocer y decir verdaderamente es Dios, llega a cosas inmensas. Ahora, ¿para qué ocurren las señales? Porque las señales son la manifestación del reino. La señal, diga conmigo, la señal me impacta, pero el que produce la señal me transforma. Así que la señal es el inicio de un proceso de transformación del reino. Sin transformación no hay nueva vida. Y sin manifestación no hay transformación. Cuando tu vida es impactada, hay algo impresionante. No se imaginan los cambios que en esta semana, a partir del viernes, ha empezado a ocurrir. Cambios personales, familiares, honestamente hasta la economía. Me acaba de dar Gigi una información. La iglesia, el mover, lo que Dios está haciendo es impresionante, señores. Con una, para muchos, simple señal, para mí grandiosa, para mis hijos grandiosa, para mi familia grandiosa, para Hope Community Church grandiosa. Amén. Y quiero decirte que va a pasar en tu vida como pasó en la vida de los discípulos. Cuando vieron la señal y vieron que todo había calmado, se postraron ante Dios. Es posible que te haya postrado ante pecados. Mire, Dios está poniendo en mi corazón, aquí hay personas que están postrados frente a pecados. Me explico. Aquí hay personas que en un momento, hace años, recibieron una oferta pecaminosa y hoy toda su familia se está beneficiando de una práctica, de una acción en tu vida que no le agrada a Dios. Y tú hasta ahora sabes que está mal. Tal vez no quisiera, pero has dicho: eso fue lo que me tocó. Mentira del diablo. Satanás te está robando todas las verdaderas bendiciones que Dios tiene para ti. Y estás maldiciéndote, estás maldiciendo a tu familia, estás maldiciendo a tus hijos. Y finalmente
el pecado y las malas decisiones te van a destruir. ¿Sabe para qué vienen las señales, señores? Para que nosotros prioricemos correcto delante de Dios. ¿Cuántas personas en estos días me han llamado, pastor, quiero decirle una situación, quiero que me ayude porque yo no quiero seguir en esta situación? ¿Y cuál es el resultado? Las señales. Mis hijos, Livio Daniel, Yesibel, Angelina, les voy a decir la verdad y perdone que esto lo están grabando, hasta los cuartos están más ordenados. Cuando vienen las señales, sí. En la iglesia, ahí debajo, los niños, mientras nosotros estamos aquí, pastor, mire, ocurrió esto, hay señales ahí abajo, hay una unción poderosa también ahí abajo. Dios hoy te ha traído aquí, ¿sabe por qué? Porque la unción del Espíritu Santo está en este lugar y te ha convocado, porque Dios, diga conmigo, te quiere dar la última palabra que dice aquí. ¿Cuál es la última? Diga conmigo, hoy Dios me trajo a este lugar porque tiene preparado para mí nueva vida. Nueva vida. Amén. Póngase de pies, póngase de pies.